resumen, así que en unos 10 minutos resumo un poco esta idea de la demanda agregada, de la importancia y de la idea keynesiana para recortarles antes de pasar a este otro tema. No sé, no ayudar. Que le resume rápidamente justamente esta parte de acá. Buenos días. Bueno, esta le pasamos allá un ratito. ¿Sí? ¿Cómo desconectarle? No. Bueno, esta. Allá. Que hables bien cortito. Claro, no sale video. La base de la política económica keynesiana está basada en la consideración de que la... No sale video. Es problema de la computadora. Entonces, acá está cargada. ¿Qué pasa allá? Sí. Una buena. A ver.
¿Lista para trabajar? Si hablamos de la resurrección de Keynes, tenemos que explicar primero por qué murió Keynes. Y para ello vamos a basarnos en cuáles fueron las aportaciones fundamentales de Keynes a la política económica. La base de la política económica keynesiana está basada en la consideración de que la variable fundamental que mueve la actividad económica es lo que él identificaba como la demanda global. Y esa demanda global está formada por la demanda de bienes de consumo de las familias, por la demanda de bienes de inversión de las empresas, por la demanda del sector público a través del gasto público y por la demanda de los mercados internacionales a través de las exportaciones. Esta sencillita fórmula de un economista que nace en 1883, curiosamente el mismo año en que nace otro magnífico economista, digamos, a nivel mundial, como es Schumpeter, o sea, realmente Schumpeter y Keynes nacen en el mismo año, pues realmente de hecho escribe en 1936, de infausta memoria para, digamos, nuestra historia, pues escribe su teoría general. Y entonces lo que plantea básicamente es cómo con esta formulita tan elemental se pueden combatir los dos problemas fundamentales de cualquier economía, que son el desempleo y la inflación. ¿Y qué es lo que dice Keynes respecto de cómo combatir el desempleo? Pues que para combatir el desempleo se produce fundamentalmente por una insuficiencia de esta demanda global. Lo que hay que hacer es subir la demanda global. ¿Y cómo se sube la demanda global? Pues estimulando el consumo. Y para estimular el consumo, ¿qué hay que hacer? Pues bajar los impuestos, bajar las tasas, en este caso los impuestos directos, con lo cual las familias tienen más dinero para consumir. O bajar los tipos de interés, bajar el coste del dinero para que los empresarios inviertan más, o aumentar el gasto público a través de la administración pública, los presupuestos generales del Estado, para que se hagan más escuelas, más hospitales, etc. Y fomentar las exportaciones mediante una disminución del tipo de cambio. Estas son, digamos, las recetas básicas para combatir el desempleo. ¿Y para combatir la inflación? Pues lo contrario, la inflación se debe a que realmente la demanda es excesiva. Los precios suben porque sube la demanda.
Y entonces lo que hay que hacer es articular medidas para controlar esta demanda global, bajar la demanda global. Y para bajar la demanda global, ¿qué hay que hacer? Pues bajar el consumo. ¿Cómo? Subiendo los impuestos. Bajando la inversión, subiendo los tipos de interés. Disminuyendo el gasto público, que es el que hacen las administraciones, y promoviendo una elevación del tipo de cambio. Y entonces Keynes, además, plantea que el desempleo y la inflación no pueden coexistir. Porque, lógicamente, si el desempleo se debe a una insuficiencia de demanda, con una insuficiencia de demanda los precios tienden a bajar. Luego, desempleo con deflación. Ese era el modelo de Keynes. Si hay exceso de demanda, porque hay inflación, el exceso de demanda tira de la oferta y la oferta tira del empleo. Por lo tanto, realmente no puede haber inflación con desempleo. O sea, realmente, de hecho, esta situación es antinómica. Bueno, pues estas recetas keynesianas funcionaron perfectamente desde 1945 hasta 1973. ¿Y qué es lo que ocurre en 1973? Pues la crisis del petróleo. Y en la crisis del petróleo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que por primera vez en la historia económica moderna van a coexistir desempleo e inflación. Cosa que no había previsto Keynes. ¿Y cómo es posible que realmente coexistan desempleo e inflación? Pues sencillamente porque la inflación que aparece en 1973 no es una inflación de demanda, como la que había previsto Keynes, sino es una inflación de costes. Los precios suben porque suben los costes de la energía, los costes del petróleo, y esos costes que llevan el barril de petróleo de $2 el barril a por encima de los $35 el barril, hace que realmente, digamos, sean los costes los que van tirando de los precios, y que incluso con una situación de insuficiencia de la demanda, de recesión económica, los precios sigan subiendo. Entonces se nos ha transformado la inflación de demanda en inflación de costes. Y claro, ya Keynes no da respuesta a cómo combatir la inflación de costes. Y además coexisten los dos problemas de desempleo e inflación. Y Keynes queda arrinconado. Las políticas keynesianas son sustituidas por las políticas liberales, fundamentalmente de Milton Friedman, las denominadas políticas de oferta, que consideran que el presupuesto, digamos, público debe ser neutral, ingreso y gasto público, que solo se deben manejar los tipos de interés para montar la economía y que, sobre todo, el énfasis debe pasar de lo macroeconómico a lo microeconómico. Es decir, si vamos a combatir los costes de producción se combaten a nivel de empresa. Hay que realmente combatirlos con la subida de costes salariales, la subida de costes de producción a través de la innovación, a través de la productividad, a través de la mejora de la competitividad, a través de la calidad del servicio postventa, etcétera. Realmente, de hecho, entramos en la economía de los intangibles y en la economía productiva a nivel de empresa. Por lo tanto, realmente nos encontramos con que el énfasis de las políticas económicas pasa de lo macro a lo micro. Milton Friedman realmente se convierte, digamos, en la referencia de la política económica, y Keynes queda arrumbado. Muerte de Keynes. Pero llega el año 2008 y Keynes resucita. ¿Por qué resucita Keynes? Pues porque la nueva situación que se ha creado hace que realmente la situación de desempleo no coexista con una situación inflacionaria, sino con una situación deflacionaria. Actualmente existe desempleo con deflación. El paro coexiste con una bajada de los precios, y la deflación puede ser tan peligrosa como la inflación. Porque realmente la deflación, si realmente genera una expectativa de que los precios van a ir bajando, se demora el consumo, y además los precios pueden bajar tanto que bajen por debajo de los costes de producción, y entonces si los precios bajan mucho, las empresas entran en pérdidas y realmente, de hecho, se corre un riesgo económico extraordinario. Entonces, como el desempleo y la deflación son la base de los problemas actuales, Keynes sí tiene la respuesta para combatir simultáneamente los dos problemas, desempleo e inflación, que es estimular la demanda global. Y entonces las recetas están claras. Si lo que tenemos que hacer es estimular la demanda global, pues entonces vamos a bajar impuestos, vamos a bajar tipos de interés,
vamos a subir el gasto público y vamos a procurar una disminución de nuestro tipo de cambio para hacer más competitivas las exportaciones. Y estamos matando dos pájaros de un tiro. Keynes ha resucitado. ¿Cuáles son, y con esto voy a terminar ya, las limitaciones del modelo keynesiano en estos momentos? Pues las que estamos viendo en España. Que realmente no es lo mismo luchar como ocurría en la época anterior de Keynes, donde el problema fundamental era la inflación, porque durante los años 50 y 60 había una situación práctica de pleno empleo. Porque luchar contra la inflación exige medidas presupuestarias, como veis, de subida de impuestos y bajada del gasto público. Por lo tanto, realmente, de hecho, se trata de presupuestos restrictivos, disciplinar el gasto público y aumentar impuestos. No hay déficit público, no hay deuda pública. Sin embargo, si vamos a luchar contra el desempleo y la inflación, el problema está en que con la bajada de impuestos y la subida del gasto público estamos generando déficit público y deuda pública. Y además, en la situación actual, países como España, todos los integrantes de la Unión Europea, ya no pueden utilizar los instrumentos de política monetaria que utilizaba antes Keynes, porque ya España no tiene control ni sobre los tipos de interés ni sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, los únicos instrumentos de política económica de que dispone en estos momentos un país de la Unión Europea son los instrumentos fiscales, impuestos y gasto público. Y claro, si realmente viéramos un mundo independiente y España no estuviera en el euro ni estuviera en la Unión Europea, pues posiblemente pudiéramos indefinidamente mantener una política de bajada de impuestos y subida del gasto público, aumentando el déficit y aumentando la deuda pública indefinidamente. Pero estamos en el euro y hemos firmado un pacto de estabilidad. Y esto supone que realmente, de hecho, la Unión Europea nos obliga a disciplinar nuestro gasto público y nuestra deuda pública. Y entonces realmente no podemos utilizar políticas expansivas desde el punto de vista fiscal indefinidamente. Y esto es lo que realmente el escenario en el que actualmente nos encontramos. O sea, desde el punto de vista del empleo, con un 20% prácticamente de desempleo, España necesitaría políticas expansivas sostenidas en el tiempo, con bajadas de impuestos y subida del gasto público para estimular la economía. Pero la pertenencia a la Unión Europea limita esas posibilidades y ya estamos viendo cómo realmente estamos recibiendo toques de atención por parte de la Unión Europea. Luego ampliaremos este tema a través de la intervención de don Antonio López Istúriz, diciendo, oiga, las políticas expansivas pueden funcionar durante un tiempo determinado, 2 años, pero realmente no se pueden mantener indefinidamente, porque hay que volver a la disciplina económica y el déficit público no debe superar, de acuerdo con los pactos de estabilidad, el 3% y la deuda pública el 60%. Y resulta que este año nos vamos ya casi al 12% de déficit público en España. Entonces realmente nos encontramos con un desempleo al que habría que aplicar unas medidas de carácter expansivo, de acuerdo con la política keynesiana, pero donde realmente el despilfarro económico realizado en el gasto público durante los años anteriores, con medidas como lo de los 400 euros, o como las medidas del cheque bebé, pues realmente están haciendo que se nos haya disparado el gasto público. Ahora tengamos que disciplinarnos y entonces observáis que si realmente, de hecho, lo que tenemos que hacer ahora, de acuerdo con la Unión Europea, es subir impuestos y bajar gasto público, ¿qué es lo que estamos generando? Más desempleo. Y esta es, digamos, este es el nudo gordiano en el que se encuentra sumido en estos momentos la economía española, de difícil solución, porque realmente, de acuerdo con la ortodoxia económica, tendríamos que tener políticas expansivas. Ahora lo que vamos a centrar nuestro análisis corresponde a 2 de los elementos fundamentales dentro del Producto Interno Bruto mediante la vía del gasto. El uno corresponde al tema
del consumo y el otro corresponde al tema de la inversión. En lo que corresponde al tema del consumo, vamos a ver algunas teorías que corresponden a distintos autores y distinta evolución durante justamente un tiempo. Recuerden que prácticamente Keynes es el que crea la macroeconomía, la visión macroeconómica, los instrumentos de macroeconomía, ¿no es cierto? Él es el que crea el concepto de Producto Interno Bruto, demanda agregada, oferta agregada, ¿no es cierto? Y todo el tema conceptual. Prácticamente es el que se puede decir, o se ha dicho que es en el siglo XX el autor que más aportes de forma individual ha realizado justamente con respecto a la economía. Entonces Keynes plantea, ¿no es cierto?, la ley psicológica fundamental por la cual a medida que aumenta el ingreso de las familias, aumenta su consumo, pero no en la misma proporción. Es decir, en este caso te suben el sueldo, tu consumo es más, pero no en la misma proporción. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tienes más ingresos puedes destinar una parte ¿a qué? Al ahorro. Entonces, eso es lo que decía en este caso Keynes y se ha creado, ¿no es cierto?, en este caso una función, ¿no es cierto? Esta función la plantea Paul Samuelson, que en este caso plantea que el consumo es una función del ingreso, pero no de cualquier ingreso, sino del ingreso disponible. Este ingreso disponible significa ingreso menos impuestos más subsidios, porque realmente es lo que tiene una persona ¿para qué? Para gastar, ¿no es cierto? ¿Tiene? Que el ingreso menos los impuestos más los subsidios. ¿Cierto? Eso es en la práctica justamente lo que tiene una persona. Pues claro, tengo mi ingreso, tengo que restarle lo que pago impuesto a la renta, y si tengo algún subsidio, ¿no es cierto?, le sumo, y si no, no lo tengo. Generalmente, por facilidad, en la mayor parte del texto se pone ingreso menos impuestos por el tema de facilidad. Entonces, este es el ingreso disponible. Por lo tanto, Samuelson plantea que tenemos un consumo autónomo más una propensión marginal al consumo y el ingreso disponible, ¿no es cierto?, que es Y menos T. ¿Ah? Entonces, primero, ¿qué es el consumo autónomo? El consumo autónomo simplemente es el consumo que no depende del nivel de ingreso, es decir, el consumo mínimo. Una persona, una familia, se queda sin ingresos. No sé si estoy grabando. Una familia se queda sin ingresos, ¿no es cierto?, e igual tiene que seguir consumiendo, ¿no es cierto? Una familia que se quede sin ingresos todavía tiene que seguir consumiendo. Entonces, es el consumo que no depende del nivel de ingresos, es decir, me quedo con un ingreso de cero, yo tengo que consumir lo mínimo. Entonces, eso significa el consumo autónomo. Este de aquí significa la propensión marginal al consumo. Propensión marginal al consumo. ¿Qué es lo que nos dice esta propensión marginal al consumo? Nos dice cuánto destino, ¿no es cierto?, de $1 adicional al consumo. Es decir, por ejemplo, si la propensión marginal al consumo salió 0.8, significa que una persona que tiene $1 adicional va a destinar, ¿no es cierto?, 80 centavos al consumo, y por lo tanto, en este caso, los 0.20 va a destinar ¿a qué? Al ahorro. Pero de los ingresos disponibles ya restados impuestos sumados subsidios. Generalmente se denota, ¿no es cierto?, con su fórmula de cálculo, es la variación del consumo dividido para la variación del nivel de ingreso. Por eso decimos que en este caso es cuánto destinamos, ¿no es cierto?, de $1 adicional o de una unidad monetaria adicional al consumo en función de un incremento del ingreso de $1 adicional. ¿Cuánto destino? En este caso, de ese valor adicional. Esa es nuestra propensión marginal al consumo. Entonces, Keynes es el que plantea esta idea, ¿cierto?, basándose en esa ley psicológica fundamental, y por lo tanto considera que funciona,
que la principal o el principal determinante del consumo es el ingreso que tenemos actualmente cada persona. Entonces, para Keynes funciona así, y por lo tanto, si este es el consumo, el ahorro, ¿cómo sería? El ahorro sería igual a menos el consumo autónomo, porque alguien tiene que prestarme mientras no tengo ingreso. ¿No es cierto? Si yo no tengo ingreso, tengo que pedirle fiado a la vecina, ¿no es cierto? Tengo que pedirle fiado a la casera, lo que sea, pero a alguien tengo que pedirle fiado, ¿cierto? Por eso, menos C sub 0. Más, ¿no es cierto? 1 menos la propensión marginal al consumo. Bueno, menos C1, que multiplica el ingreso disponible. Es decir, es una fórmula muy similar, sino que aquí tengo que restarle, ¿no es cierto?, a 1 la propensión marginal al consumo, porque en este caso sería la propensión marginal al ahorro. La propensión marginal al ahorro es igual a la variación del ahorro dividido para la variación del ingreso. Y por lo tanto, yo podría decir que la propensión marginal al ahorro más la propensión marginal al consumo es igual a 1. Es decir, de cada dólar, ¿cuánto destino al consumo y cuánto destino al ahorro? ¿Cierto? Entonces, aquí, justamente esa es la idea básica keynesiana. Por lo tanto, yo busco estimular, ¿no es cierto?, ¿cómo logro que se consuma más? Aumentando el ingreso disponible. Y para aumentar el ingreso disponible, ¿qué tengo que hacer? Lo que decía justamente el video, reduzco impuestos. ¿Pero cuáles impuestos? Los impuestos directos, los impuestos que van a las familias, a las personas. Reduzco los impuestos y por lo tanto aumenta mi ingreso disponible y aumenta el consumo. Y al aumentar el consumo, va a aumentar el nivel de producción, el nivel de ingreso. Porque recuerden que esta es una parte de la demanda, ¿no es cierto?, agregada. Entonces, por eso justamente aquí está la idea de los impuestos. O aumenta el nivel de ingreso, va a aumentar el nivel de consumo de las familias. Empíricamente, más o menos en la mayor parte de países, se tiene que siempre, o la mayor parte de veces, el consumo es el componente más importante dentro del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Más o menos bordea entre el 60 y el 80% del Producto Interno Bruto en promedio de los países es el consumo. Entonces, eso es justamente la teoría keynesiana con respecto al consumo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Listo. Simplemente lo que decimos que tiene, os repito, un consumo autónomo y una parte que corresponde justamente al tema. No está perdida. A una parte del consumo que depende del nivel de ingreso, ¿cierto?, en función de esta propensión marginal al consumo. Esa es una teoría, la teoría keynesiana. Aquí hay un tema interesante, ¿cierto? Generalmente, si nosotros vemos esta parte, tenemos la propensión marginal. También podemos determinar la propensión media. La propensión media significa nada más que el consumo dividido para el nivel de ingreso, y esta es la propensión media al consumo. Y esta propensión, según Keynes, tiende a bajar. ¿Por qué? Vamos a analizarlo esto gráficamente, que lo vean, es mucho más sencillo gráficamente. Tengo aquí una línea de 45 grados. Esta línea de 45 grados garantiza que lo que esté en este eje sea igual a lo que está en este eje. Tengo la línea de 45 grados y generalmente tengo, por ejemplo, tengo aquí el consumo, ¿ya? Entonces aquí, en este nivel, mi ingreso es totalmente consumido y este valor de aquí es el consumo autónomo, gráficamente. La propensión marginal al consumo, al ser una función lineal, es constante. Entonces, este ángulo alfa es igual a la propensión marginal al consumo. Porque, ¿qué nos dice una pendiente? Por cada unidad adicional, ¿cuál es el crecimiento en la otra variable? Es lo mismo que estamos diciendo acá, en su definición. La propensión marginal del consumo
si aumento en una unidad el nivel de ingreso, ¿cuánto aumenta el nivel de consumo? No sé, C, consumo. ¿Ya? Entonces, se mantiene constante la propensión marginal al consumo. Pero ¿qué pasa con la propensión media? Que es consumo dividido para el nivel de ingreso. Veamos en este punto. En este punto, ¿qué pasa? Tengo este consumo y tengo este nivel de ingreso. Si ustedes recuerdan, la visión de la pendiente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, en otras palabras, es C dividido para Y, es la pendiente. Es decir, en forma más sencilla es la elevación dividido para el recorrido. ¿Cuál es la elevación? C. ¿Cuál es el recorrido? Y. Entonces eso es una pendiente. Por eso digo, es una pendiente más alta porque la elevación es más alta, ¿no es cierto?, en relación al recorrido. Si es una pendiente más baja, ¿no es cierto?, tengo un recorrido más largo y una altura no tan alta. Entonces, en este caso, tengo eso aquí. Pero si yo paso a otro punto, como el de acá, ¿qué pasa? Bajo la elevación, o sea, en este caso, la elevación con respecto al recorrido ya no es la misma relación, ahora es una relación menor. Y así sucesivamente. O sea, Keynes predecía que en este caso aumenta el ingreso, debería disminuir la propensión media al consumo. Y en el corto plazo sí sucede eso. Pero ya en el largo plazo, Simón Kuznets, cierto otro economista, descubre que esto no baja, sino que se mantiene estable. Entonces, en el largo plazo ya no funcionaba la idea keynesiana con respecto al consumo. Entonces, ¿qué es lo que se planteó? Entonces, dos economistas con visiones opuestas crean dos teorías que son bastante complementarias. El uno es Milton Friedman, que plantea la hipótesis de la renta permanente, y Franco Modigliani, que plantea la hipótesis, o más bien el modelo del ciclo de vida. Pero los dos ya daban una respuesta a esta duda que tuvo Kuznets, porque en general Keynes predecía que la propensión media al consumo debía disminuir, pero esto no sucede en el largo plazo, sino en el corto plazo. Entonces, tenemos unas teorías alternativas a la keynesiana con respecto al consumo. La hipótesis de la renta permanente de Friedman lo que se basa es en analizar, ¿no es cierto?, un ingreso promedio a lo largo de la vida de una persona. ¿Qué le llama el ingreso disponible? Perdón, el ingreso permanente. Y para Friedman, nosotros consumimos en base del ingreso permanente. Nuestras decisiones de consumo están basadas en el ingreso permanente y no necesariamente en el ingreso disponible, en el ingreso corriente, en el ingreso de corto plazo, sino en el ingreso permanente. Entonces, en este caso, Friedman planteaba que las personas, ¿no es cierto?, analizan, ¿no es cierto?, el promedio de sus ingresos, y eso lo llaman un ingreso permanente, y consumen en función de eso. Es decir, más o menos las personas tratan de mantener en el tiempo su mismo nivel de vida en función justamente de su ingreso. Pues eso es lo que planteó Friedman. Mientras que Modigliani, con su teoría del modelo del ciclo de vida, plantea que las personas tienen distintos patrones de consumo a lo largo de la vida, ¿no es cierto?, pero que en general el consumo es menos volátil que el ingreso, tiene cambios más bruscos a nivel de la vida,
que el consumo, que se mantiene relativamente estable. Pero igual sigue manteniendo la idea de que tiene que analizarse en el largo plazo en función de todo. El gráfico de esto nos va a explicar mucho mejor. Lamentablemente en el libro no está el gráfico este de aquí, pero es interesante analizarlo. En otras palabras, lo que tenemos es, por ejemplo, esto es el consumo. Jubilación. La persona, pongamos los 70 años, y aquí pongamos los 80, o dependiendo de cuál es nuestra esperanza de vida. Aquí viene el T final, que es la muerte del individuo. Y tenemos un patrón de consumo que podría tener esta forma, ¿cierto? Esta es nuestra recta de consumo. Por otro lado, tengo otro patrón que sería, en este caso, el ingreso, que tiene una forma así. O no la hagamos tan así. Hasta acá. Generalmente lo que nos dice este modelo es que en la juventud, ¿no es cierto?, desde que comenzamos a poder tener ingresos, generalmente nuestros ingresos son menores que nuestros niveles de consumo. Claro, cuando nosotros estamos ya en la universidad ya tenemos algún ingreso, ¿no es cierto?, que se trabajaba, estudiaba, se tenía algún nivel de ingreso, pero que ese nivel de ingreso no correspondía a nuestro nivel de consumo. Pero llega un momento, ¿no es cierto?, en nuestra vida, que en cambio el ingreso es mayor que el nivel de consumo. Pero después, justamente viene el periodo de la jubilación, en el cual nuestro nivel de consumo es mayor que nuestro nivel de ingresos. Por lo tanto, yo tenía que ahorrar en esta parte para poder financiar, ¿no es cierto?, la parte que corresponde acá, ¿no es cierto? Tengo que, en este caso, financiar mi retiro, ¿no es cierto? En este caso, generalmente esta parte de aquí, en el modelo, sostiene que generalmente los estudiantes, ¿qué es lo que hacen? Piden préstamos, ¿no es cierto?, para después pagarlos, ¿no es cierto?, para mantener su nivel de vida, etcétera, generalmente, ¿no es cierto?, para pagarlos cuando tengas ingresos mayores. Y aquí yo vivo de mis ahorros en el momento de la jubilación. Pero vean que en este caso los ingresos cambian mucho más que el nivel de consumo, que se mantiene relativamente estable. Entonces, eso es lo que decía justo Modigliani, ¿cierto? Tenemos dos etapas en las cuales el ingreso es mayor que el nivel de gasto es mayor, el nivel de consumo es mayor que nuestros ingresos, que es en la juventud y en el momento de la jubilación, ¿no es cierto? Por eso consideraba que las personas son previsoras, generan sus gastos acá. Y bueno, vean, la idea un poco esto es que no había tanta idea de la solidaridad generacional, porque generalmente aquí ellos financian, ¿no es cierto? Generalmente los propios alumnos financian sus universidades, o bueno, algunos padres sí les financian, pero en general consideraba más o menos que funciona esto. Y aquí puede cubrir, ¿no es cierto?, los padres, ¿no es cierto? Entonces, esta es la idea del modelo de ciclo de vida de Modigliani, que tiene también relación con el otro, es decir, que en este caso sí hay una cierta estabilidad de los consumos a lo largo del tiempo de las familias, ¿no es cierto?, y que sí influye el ingreso, pero tengo que tomarlo que en el largo plazo, ¿no es cierto?, tengo que considerarlo en el largo plazo. Y por eso aquí sí ya es relevante que la tasa de interés. La tasa de interés se vuelve interesante porque es la que me permite ahorrar aquí, ¿no es cierto?, o pedir prestado acá, ¿no es cierto? Entonces la tasa de interés se vuelve importante justamente para el cálculo justamente de cuánto, o mi decisión sobre ahorrar, ¿no es cierto?, sobre pedir prestado, va a influir justamente la tasa de interés en los consumos o en las decisiones de consumo de las personas, ¿no es cierto? Entonces ya estamos yendo un poco más allá del ingreso corriente, el ingreso de este año, sino ya veo el ingreso del otro año. Si me voy a comprar una casa, tengo que ver la tasa de interés y pensar en mis ingresos presentes y en mis ingresos futuros. Y por eso ahí la tasa de interés también influye en ¿qué? En el nivel de consumo. Entonces estos autores lo que dicen, el ingreso permanente, el ingreso disponible es importante, pero no es el único factor, sino que tenemos que considerar el consumo en función de largo plazo.
Pero esto es real sí para ciertas personas, pero no para todos. Entonces, en promedio de la economía habría que ver qué patrones de consumo hay. Porque esto, ¿no es cierto?, de generar ahorros para las jubilaciones y todo eso, generalmente es más de sociedades, ¿no es cierto?, como Estados Unidos, ¿no es cierto?, que tiene funciones de previsión social y todo eso, tienen ahorros para la jubilación, pero una persona que tenga los ingresos justos, ¿no es cierto?, es lo que tiene que hacer. En este caso, generalmente la familia, ¿no es cierto?, los hijos se hacen cargo de esa persona, ¿cierto?, porque ella no tiene o no generó esto de acá. O también lo que tenía, ¿no es cierto?, les dio directamente, ¿no es cierto?, en herencia a sus hijos y finalmente vive con lo mínimo, ¿no es cierto?, para pasarles a ellos, ¿no es cierto?, que tengan un mejor nivel de vida. Ya son factores, ¿no es cierto?, que hace más complejo, ¿no es cierto?, este análisis, pero esa es la idea de Modigliani, ¿cierto? Entonces, son las tres teorías básicas con respecto a la interpretación del consumo. O sea, ese es lo que explicaría, ¿no es cierto?, el consumo, el ingreso disponible, ¿no es cierto?, el ingreso permanente y también la idea del ciclo de vida. Cada una tiene una visión que complementa a otra y ahora generalmente se habla, algunos autores consideran directamente, dicen, el modelo reformado de Keynes, le reforman el consumo, depende de, ¿cómo se llama? En este caso de las expectativas que están recogidas en la tasa de interés, está en función del ingreso disponible y del ingreso a lo largo de la vida, del ingreso permanente. Y unen las tres teorías. Generalmente ahora los libros de macroeconomía moderna directamente no te dan teoría por teoría, sino te ponen como una sola, ¿cierto? El libro de macroeconomía del anterior presidente de la Reserva Federal, Frank Bernanke, tiene esta visión, ¿cierto? No te da los modelos por escuela, sino te da los modelos ya sintetizados. Es decir, el consumo depende de la tasa de interés, del ingreso disponible y del ingreso permanente. Y le sintetiza los tres modelos. Entonces, esos son los factores que te explican el nivel de consumo. Ahora vamos a la inversión. Ya. La inversión, en este caso, ya se les justamente expliqué, ¿no es cierto?, la idea de que tiene una relación inversa con la tasa de interés real y la tasa de interés nominal en función justamente de esto de aquí, de los niveles de inversión y de la rentabilidad, ¿cierto? ¿Qué les puedo contar adicionalmente con respecto a esto? Que la inversión es más volátil que el consumo, ¿no es cierto? Representa generalmente un nivel menor, pero es mucho más volátil que el nivel de consumo y que tengo que tomar siempre en cuenta que la tasa de interés que tiene una relación inversa. Keynes inicialmente a lo que llamamos ahora rentabilidad le llamó eficiencia marginal del capital, ¿no es cierto? Pero es un nombre, claro, recuerden que él escribió en 1900, ¿no es cierto? En 1932 comenzó a escribir un poco ya algunos esbozos hasta 1936 que publicó la teoría general, y además era lord inglés, entonces le puso eficiencia marginal del capital, lo que llamamos ahora la tasa de rentabilidad, nada más. La rentabilidad de las inversiones reales versus la tasa de interés, y hay una relación inversa. Entonces la tasa de interés es la que afecta al nivel de inversión, y a lo que ya les habíamos explicado justamente que se reducen, ¿no es cierto?, las expectativas de los retornos futuros, ¿no es cierto?, del valor actual neto, y por eso nosotros, si la tasa o el costo de oportunidad del dinero es más alto, ¿no es cierto?, cae el BAM, ¿no es cierto?, y se vuelve menos atractiva la inversión. Entonces, esa es la idea de la inversión. Entonces, esto paso rápido porque ya se explicó, ¿no es cierto?, en la parte anterior, sino solamente para seguir un poco el orden que está en el texto. De ahí el texto habla un poco de datos empíricos del Ecuador sobre consumo, sobre inversión, sobre el tema del ahorro. Algún artículo de opinión, ¿no es cierto?, si atraemos o no atraemos la inversión.
Y bueno, al final concluye que es importante sea la inversión pública o sea la inversión privada, que unas personas prefieren la inversión pública a la inversión privada, pero es importante el manejo de las dos. En términos generales, ¿cierto? Ahí trata ese tema. El siguiente tema a analizar es ya de las situaciones de equilibrio, es decir, entra al modelo o al planteamiento de la curva IS. En este caso no explica de dónde sale la IS, simplemente te pone la tabla ahorro, inversión y nada más, o perdón, bueno, más bien nivel de renta y nivel de tasa de interés. Ahora vamos a hacerlo muy rápidamente. No les voy a complicar, solamente más con símbolos, solo vamos a trabajar con simbología. Entonces, en este caso tenemos que la producción o el ingreso, ¿no es cierto?, que es lo mismo. Recuerden que en el PIB, por los tres métodos son iguales, va a ser igual al consumo, a la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿Ya? Esa era nuestra idea general, ¿no es cierto? Recuerdan, por otro lado, que el ingreso disponible aquí era igual al consumo más el ahorro. Ingreso menos impuestos es igual a consumo más ahorro, ingreso, consumo más ahorro más impuestos. Igualo las dos ecuaciones, ¿no es cierto? Voy a tener que consumo más ahorro más impuestos es igual a consumo más inversión más el gasto público más exportaciones menos importaciones. ¿Ya? Consumo con consumo se me va y voy a dejarle a la inversión solita y le voy a pasar todo lo demás al otro lado. Entonces tengo ahorro más impuestos menos gasto del gobierno más, más importaciones menos exportaciones es igual a la inversión. Ahora, esto de aquí se llama, ¿no es cierto?, el ahorro nacional, que está compuesto ¿por qué? Por el ahorro privado, que es ese, es decir, lo que ahorran las familias, el ahorro público o déficit público, que es la diferencia entre los impuestos, que son los ingresos del gobierno, y el gasto público, y por otro lado, nuestra balanza comercial, importaciones, aquí me faltó la I, recordemos que es importaciones menos exportaciones. Si nosotros importamos más de lo que exportamos, significa que estamos financiándonos con recursos del exterior. Por eso se llama el ahorro externo cuando tenemos un déficit en la balanza comercial, porque nos están financiando el exterior, ¿cierto? Entonces, esta igualdad, ¿cierto?, que en una economía abierta sería esta, lo que nos está diciendo que el ahorro nacional es igual a la inversión, ¿cierto? Entonces, cuando la economía está en equilibrio, es decir, cuando el ingreso es igual a lo que demando, es decir, que mi ingreso y mi producción es igual a lo que me demandan las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo, ahí estoy en equilibrio y estoy demostrando que en este caso el ahorro es igual a la inversión. Por eso se llama curva IS. La curva IS garantiza justamente que se dé este equilibrio en el mercado de bienes. Es decir, que la demanda global, ¿no es cierto?, que sería esta de acá, sea igual a la producción total de bienes y servicios. ¿Cómo se expresa esta curva IS? Se expresa en función de que aquí tengo la tasa de interés, el nivel de producto, y acá tengo la tasa de interés. Porque recuerden, ¿dónde influye la tasa de interés? La tasa de interés influye en la inversión. Entonces, si yo cambio o altero la tasa de interés, ¿afecto a qué? A la inversión. Y recuerden que hay una relación inversa entre las dos. Por lo tanto, la tasa de interés también tiene una relación inversa con el nivel de ingreso. Y esta es nuestra relación
y S. Es una relación negativa. ¿Por qué? Porque la tasa de interés afecta a la inversión y la inversión afecta al nivel de renta. Entonces, ¿qué significa la curva IS? Son las distintas combinaciones de nivel de renta y tasa de interés que garantizan equilibrio en el mercado de bienes. Es decir, todas estas combinaciones. Cada una de estas combinaciones de tasa de interés y nivel de renta garantizan equilibrio ¿dónde? En el mercado de bienes. Pero no estaba este desglose, ¿no es cierto? Allá. Pues aquí estamos demostrando que sí se produce eso. Está en equilibrio el mercado de bienes cuando se produce este equilibrio entre la inversión y el ahorro nacional. Entonces, por eso se llama IS, que la inversión es igual al ahorro, que equivale, ¿no es cierto?, a esto de acá. A que nuestro ingreso sea igual a nuestra demanda y esté en equilibrio el mercado de bienes. Es decir, en este caso, todo lo que produje ha sido demandado, todos los ingresos que se produjeron, ¿no es cierto?, que se crearon en el momento de la producción, son utilizados para la demanda. Entonces, eso es lo que nos dice la curva IS. Esa es nuestra relación IS. Listo. Otro punto importante aquí en el nivel de renta, ¿no es cierto?, es el multiplicador con respecto a esto. Se llama multiplicador porque generalmente vamos a ver que los efectos de la inversión sobre el crecimiento económico son mayores que 1. ¿Por qué se produce eso? Simplemente por la idea que si yo tengo $100 y los invierto en la construcción, ¿no es cierto?, de un apartamento, de algún lugar, ¿no es cierto?, puede ser público o privado, o el gobierno gasta, le pago, en este momento le pago los $100 a uno de los maestros, digamos que le pago de la semana, pago los $100 de la semana. ¿Qué hace él con eso? Va y una parte lo compra en bienes y servicios y una parte la guarda de ahorro, ¿no es cierto?, con la propensión marginal. ¿No es cierto? Ya el viernes mismo que le pago ya se gasta hasta el otro día. ¿No es cierto? Eso es lo más probable. ¿No es cierto? Y ese consumo se vuelve en ingreso ¿de quién? De la persona, del tendero, y el tendero con ese ingreso hace lo mismo. Una parte consume y la otra parte ahorra y compra otros bienes y servicios, y la siguiente persona compra bienes y servicios y la siguiente persona también lo hace. Es decir, que un valor inicial se multiplicó en función de que fue circulando, ¿no es cierto?, a otras personas. Ese multiplicador en su forma más sencilla, o sea, no con un modelo complejo así, simplemente es 1 sobre 1 menos la propensión marginal al consumo. Entonces, en el caso anterior de nuestra propensión marginal que habíamos puesto de 0,8, tendríamos un multiplicador que sería 1 menos 0,8, sería 1 dividido para 0,2 y esto nos da 5. ¿Qué significa esto? Que por cada dólar adicional, ¿cierto?, que se dé en la inversión o en cualquiera de los componentes del gasto autónomo, se va a incrementar en $5 la economía. Para ponerlos, ¿no es cierto?, en términos directos en una economía, ¿cierto?, el nivel de renta de equilibrio cambia en relación a esta propensión marginal al consumo, que sería igual al consumo autónomo más, sería menos los impuestos por la tasa de interés, los impuestos por el nivel C sub 1 por T, más G, y más las exportaciones menos las importaciones autónomas. Entonces, todo esto de aquí se denomina el gasto autónomo.
Generalmente, me está faltando la inversión. Más inversión. Ya. Generalmente, si yo cambio o aumento la inversión, ¿no es cierto? Aumento $1 en la inversión, el resultado final va a ser que la economía crezca en 5. Si yo el consumo autónomo aumenta en $1, va a tener el mismo efecto. O sea, todos van a tener, siempre y cuando sean constantes, van a tener el mismo efecto, excepto ¿cuál? Los impuestos. Los impuestos tienen un efecto menor, porque dependen de ¿qué? De la propensión al consumo, porque una parte del ingreso disponible se va ¿a dónde? Al ahorro. Entonces, si me bajan $1 de impuesto, una parte la destino al ahorro y otra parte la destino al consumo, y el efecto multiplicador no es completo. ¿Cierto? El efecto multiplicador en los impuestos no es completo. ¿Cierto? Generalmente es menor. Y con respecto a esto, ¿no es cierto? Generalmente no solamente es el multiplicador de la inversión, sino generalmente tenemos que hablar que es el multiplicador del gasto autónomo. Porque cualquiera de estos que cambie, que varíe, vamos a tener este efecto. Si aumentan las exportaciones, ¿no es cierto? También va a aumentar el nivel de renta en función de ¿qué? Del multiplicador. El multiplicador puede ser más complejo a medida que incluyamos más variables que dependen del nivel de renta, pero en este caso el texto solamente llega hasta el multiplicador más simple. Y es lo que nosotros vamos a revisar, y en función de esto será la evaluación. No va a haber más allá de esto. 1 menos la propensión marginal al consumo. No va a haber el modelo ampliado porque hay un multiplicador que incluye otras variables, ¿no es cierto? Sino la idea básica de este multiplicador. Entonces tenemos por un lado nuestra relación IS y por otro lado tenemos el efecto multiplicador. Dentro de, generalmente les había dicho que tenemos 3 modelos básicos. El modelo de oferta y demanda agregada, que es el que vimos. El modelo IS-LM, que solamente está planteado que se les evalúe esta parte de aquí, la IS. Y finalmente el otro modelo es el modelo renta, que también estamos viéndolo un poco aquí, ¿cierto? Este es el equilibrio del modelo renta, ¿cierto? Que simplemente estamos anunciando que todo lo que produzco se consume. Generalmente se parte del modelo renta al modelo ISLM, y del modelo ISLM vamos al modelo de oferta y demanda agregada. Pero si se les da introductoriamente el demanda agregada, no se les da con todas las ideas y todas las funciones. Que lo interesante es que esta demanda agregada, ¿de dónde viene? Del equilibrio del mercado de bienes y del equilibrio del mercado monetario. ¿Y de dónde viene este equilibrio del mercado de bienes? Viene del modelo renta. Entonces hemos ido de lo general, o más bien de lo general, ¿cierto? Regresamos acá a lo particular. Entonces del modelo renta podemos ir hacia acá, en este caso fuimos al revés.